Buenas tardes, chicos. ¿Me escuchan? Sí, profe, buenas tardes. Bueno, un poco les comento cómo vamos a trabajar la clase de hoy. La clase de hoy vamos a tratar de trabajar con un ejercicio práctico, fundamentalmente tratando de analizar una empresa en crisis. Ustedes se acuerdan que en la primera clase hablamos de empresa en crisis, cómo trabajábamos en un análisis de una empresa que está en dificultades económicas financieras, cómo hacíamos un diagnóstico, en base a ese diagnóstico, qué herramientas podríamos llegar a utilizar en base a ese diagnóstico para que esa empresa pueda llegar a superar la crisis económica financiera. ¿Se acuerdan un poquito de la clase esa? Le pediría, a ver, yo lo que sí le voy a pedir es que habiliten las cámaras para que voy a ir viendo cómo voy interactuando con cada uno de ustedes, pero me gustaría que, si pueden, habiliten las cámaras, por favor. Ustedes pudieron bajar de la plataforma el ejercicio práctico. Sí, profe. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer, lo vamos a tratar de, primero lo vamos a ir analizando con la lectura del práctico y después yo le voy a dar algunas guías para que vamos trabajándolo y fundamentalmente para que entre todos podamos resolver y ver cuál es el diagnóstico que damos sobre este caso puntual, y después vamos a trabajar con el tema de las herramientas para poder superar esta crisis. A ver, Carolina, me dijiste que tenías el práctico. Sí, profe, sí lo tengo. Bien, entonces hoy va a ser mi asistente, entonces. A ver, te voy a pedir que vamos leyendo, lo leamos al práctico, así que pido que todos tengan, al que lo tiene al práctico lo va leyendo también junto con nosotros, y el que no lo tiene vaya prestando atención, así vamos a ir viendo cómo, en base a estos datos que yo les armé acá en un caso particular. Lo que quiero decirle es que acá no tenemos la totalidad de los datos, porque sería imposible poder tener todos los datos y prever todos los datos como si fuera una situación real. Hay una información bastante importante y en muchos casos la podemos ir inventando, llamémosle así, o creando alguna otra situación que pueda llegar a permitir, ¿no es cierto? Primero efectuar el diagnóstico y con ese diagnóstico después tratar de ver qué herramientas utilizamos. Así que hasta que se acomode Carolina, vamos a leer el práctico. Bueno, a ver, lo leo. Sí. Bueno, una empresa constituida. Se cortó, Carolina. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, se lo escucha, profe. ¿Se habrá cortado la conexión con Carolina? Leo yo sí. Bueno. ¿Empezó? Sí, sí.
Una empresa constituida como una sociedad anónima que inició su actividad como venta de artículos del hogar por el año 1965, si bien se trata de una sociedad anónima, la misma es familiar, ya que los accionistas son los padres e hijos. En la actualidad, quien preside el directorio es el nieto del fundador de la empresa. La Aquí, modalidad... vamos a ir haciendo algunas aclaraciones. Aquí, en este primer párrafo, lo que se trata de indicar es cómo, primero, cómo está constituida esta empresa jurídicamente, cómo está administrada esta empresa, y fundamentalmente el primer elemento que tenemos como análisis es que se trata, si bien una sociedad anónima, es una sociedad de familia. ¿Bien? Bien. Vamos al segundo párrafo. Bien. La modalidad de venta que tiene la empresa de 3 formas. Primero, venta al contado. Segundo, venta con tarjeta de crédito o débito. Y tercero, venta en cuotas, con financiación propia a 12 o 18 cuotas, con una tasa de interés del 2,5% mensual. El porcentaje de ventas según su forma es del 80% de ventas en cuotas y el 20% al contado o tarjeta. Al 31 del 3 del 2020, el monto de la cuenta clientes asciende a la suma de 12.500.000. El índice de morosidad del último año fue del 45% del monto de la cartera de clientes. Bien, en este segundo párrafo lo que se está enunciando es cuál es la modalidad de la venta que tiene esta empresa, cuál es el nivel de saldo que tiene la cuenta cliente, lo que serían las cuentas a cobrar, y qué índice de morosidad tiene esa empresa a una fecha determinada. Son elementos que sirven para después analizar la situación de esta empresa, ¿no? Sigamos. En los últimos años el nivel de venta fue decreciendo ante la alta competencia en precios y financiación de las grandes firmas como ser Frávega, Garbarino, Musimundo y otros. Aquí lo que se quiere poner de relieve es que acá nos encontramos ante una empresa local con una administración familiar que se dedica, digamos, a la venta de artículos del hogar, en general, la misma estructura de comercialización y los mismos bienes que comercializan otras grandes firmas que en los últimos 15 años se introdujeron en el mercado, como son Frávega, Garbarino, Musimundo y otras de esas cadenas nacionales que venden sus productos casi en todo el país, ¿no? Ante esta situación, desde el año 2018, la firma comenzó a endeudarse en el sistema financiero a tasas significativas. Tasa promedio 39%. Bien, sigamos. En los últimos 2 años se produjo una disminución significativa del stock de mercadería, aproximadamente de un 50%, mermando la variedad de los productos de ventas. A la fecha, la firma cuenta con una planta de 50 empleados en relación de dependencia, ubicados en los siguientes sectores: 7 en administración, 8 en depósito, 8 en reparto y 27 en sector ventas. El promedio de ventas mensual del año 2017 fue de 7.100.000. A la fecha, la firma cuenta con 2 sucursales. Una funciona en el local propio y la otra en el local en la cual se paga un alquiler de 128.000 mensual. La situación económica financiera al 31 del 3 del 2020 es la siguiente. Activo: caja y banco 722.000, cuentas por cobrar por ventas 12.500.000, deudores incobrables 2.900.000, bienes de cambio 3.700.000, bienes de uso inmuebles, local comercial 20 millones,
local usado para depósito, 8.200.000, rodados, un camión para el reparto, 850.000 en buen estado, un camión para el reparto, 480.000 sin funcionar, un automóvil BMW, 2.980.000 para uso del presidente. Pasivo, tiene deudas fiscales, AFIP 4.700.000, IVA, ganancias, rentas y municipalidad 500.000, deudas bancarias 7.200.000 sin garantía, deudas bancarias 3.800.000 con garantía hipotecaria de depósito, proveedores 8.200.000 por mercadería. Tarea. En base a los datos enunciados, realice un diagnóstico de la situación económica financiera de la empresa. Para el caso de que tuviera que asesorar a las firmas sobre cuáles serían las posibles soluciones para poder superar la crisis, ¿qué soluciones ustedes podrían proponer a los administradores de la sociedad anónima? Dichas soluciones deben estar fundamentadas. Bien. O sea, con este trabajo práctico y estos pequeños enunciados, ahí hay que hacer y analizar dos cuestiones. Una, como en la clase que vimos un poco de teoría, es analizar y diagnosticar cuál es el problema, en este caso de esta empresa, y después, efectuado ese diagnóstico, analizar cuáles serían las posibles soluciones para que esta empresa pueda llegar a superar la crisis. Aquí se dieron varios datos. Seguramente en su imaginación podrán decir, bueno, podría pasar esta situación también, aparte de los datos puntuales que se tienen. Sí, no hay ningún problema en ese sentido. La idea es ir analizándola a los efectos de ver cómo podemos llegar a concluir la tarea de análisis. Y aquí hay una parte cualitativa y una parte cuantitativa. La parte cuantitativa son estos datos del activo, del pasivo, cómo está compuesto su patrimonio, porque también sirve para efectuar un análisis de la composición de su patrimonio, porque en base a eso también se puede realizar un diagnóstico y buscar las posibles soluciones. Y después hay una parte cualitativa donde se detalla cómo funciona la empresa, en las distintas áreas que tiene la empresa, con algunos datos que pueden llegar a ser de utilidad para efectuar el análisis. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Me dice que se le cortó, o sea, no me están escuchando o no me escucharon, porque veo que unos chicos dicen, profe, se le cortó. Sí, se lo escucha, yo lo escucho bien, profe. Bien, todos me escuchan bien, ¿no? Bien. Sí, Entonces, yo profe, lo me que... parece que hablaban de Carolina, que se le había cortado bueno, la luz, dijo. se le cortó la luz, está bien. No hay problema, Carolina, no hay problema. Te hemos reemplazado rápidamente para poder seguir la clase. Bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo le voy a dar 10 minutos a ustedes para que en base a esta lectura, ustedes puedan ir cada uno analizando, en base a estos datos, qué problemas ustedes le ven a esta empresa para poder después diagnosticar lo que influyó en esta empresa para que llegue a tener ese problema económico-financiero, de crisis económica financiera. Así que yo le voy a dar 10 o un poquito más de minutos, ustedes trabajen en base a eso, y después yo le voy a ir preguntando a cualquiera uno de ustedes, vamos a ir analizando qué es lo que hizo, y ahí voy a ir abriendo la discusión a que cada uno vaya opinando. Quiero trabajarlo como un taller participativo, ya que es difícil no trabajarlo en forma presencial, lo vamos a tratar de trabajar de esa forma,
para que todos vayan opinando sobre lo que piensan, y de ahí yo voy a ir redondeándole las ideas para que vamos viendo y entre todos vamos a llegar a resolverlo a este práctico. ¿Le parece? Primero vamos a arrancar con esta parte de diagnóstico, lo vamos a discutir y después vamos a ir a las herramientas de solución. Así que me pueden ir preguntando, mientras van trabajándola, me pueden ir preguntando lo que ustedes crean conveniente. Así que vamos trabajando. Yo estoy acá esperando de que ustedes, si tienen dudas o quieren consultarme, y todos los compañeros también me puedan llegar a escuchar las dudas que tengan, ¿no?
Bueno, vamos a ir viendo qué fueron trabajando cada uno de ustedes. ¿Alguien quiere empezar a comentarme qué es lo que pudo desarrollar o cuál es su idea con respecto a cuáles las situaciones problemáticas que tiene esta empresa que pudieron hacer que le lleven a una crisis económica financiera? ¿No hay ningún voluntario? Sí, buenas tardes. Yo lo que empecé analizando es, de acuerdo a lo que me decía A ver, el me espera enunciado, 2 segundos, voy a ir anotando los nombres de los que participan. ujú, Sonia Ortega, ¿no? sí. Bien. Sí, Sonia, te escucho. Primero analicé lo que me decía el enunciado. Por ejemplo, tiene un índice de morosidad, dice, ¿no? De los últimos años, que fue un Sí, 45% de la cartera de clientes. Luego, el nivel de venta dice que fue decreciendo, ya que hubo una alta competencia en precios y financiación de de las otras empresas, digamos. Después se endeudó más, o sea, y al endeudarse, la tasa fue un 39%, digamos, muy elevada para mí. sí, Disminuyó, dice, significativamente lo que es el stock de mercadería, un 50%, que también me parece que es mucho, y también como que fue mermando esta variedad de productos, ¿no? Después analicé que tiene, bueno, un local que es propio y otro dice que es alquilado. Entonces, como que eso también me puede influir, digamos, en este análisis. Después traté de ver, de analizar lo que es activo y pasivo para ver cuánto es lo económico. No sé si saqué bien, pero me da un resultado positivo, digamos, 27.932. Em, bueno, más o menos eso estuve haciendo, estuve bien. bien. Yo lo voy a ir escuchando a todo y después voy a ir comentándole de lo que cada uno fue diciendo. ¿Alguien más quiere comentar algo más? Profe, Sí, también tiene poca venta de contado y tiene mucha venta en cuotas financiadas. sí, Tiene mucha cantidad de empleados. em, Está pagando una tasa del 39% y está cobrando una tasa anual del 2,5, 25%. sí. O sea, La tasa que paga es mayor que la que cobra. sí que la que cobra. Está el exceso de personal, muchos costos fijos. Em, También analicé lo que es el activo, el pasivo. Bueno, eso estuve analizando. Algo parecido a lo que hizo Sonia también. Bien. No sé quién quería hablar ahí. Yo, profe, Caro Isas. Sí. Evidentemente no hizo, o sea, uno de sus fuertes en su activo, las cuentas por... Hola. No sé quién es el que está. Que, bueno, Alguien. yo decía de que uno de sus fuertes en el activo, bueno, fuera de su local, es las cuentas por cobrar y se evidencia de que han ido aumentando porque no realizó ninguna gestión fuerte de cobranza como para recuperar esa deuda. Así que también es un negativo, digamos, ¿no? ¿Y por qué pensás que tiene ese alto monto en la cuenta de cliente, tiene un porcentaje importante de morosidad? Digamos, lo que me fueron diciendo ahora fue lo que está escrito, no mucho más de imaginarse. A ver, te hago una pregunta. Eh, este, este monto que dice acá de 12.500.000 de la cuenta de cliente, el 45% de morosidad en la cartera de cliente y los porcentajes de venta, que son un 80% a plazo y un 20% de contado,
¿Por qué pensás vos que puede? ¿Es un problema? Sí, es un problema, pero ¿por qué llegó a ser ese problema? No tiene liquidez. No, está bien, eso es una consecuencia. La consecuencia es de que todo eso le produce una falta de liquidez, merma el capital corriente, o sea, el capital de trabajo, entonces ahí tiene el problema. Pero ¿por qué, digamos, todavía no terminamos de diagnosticar, digamos, esa problemática que está detectada? Todo lo que ustedes dijeron está detectado. Perfecto. En eso no hay discusión. Podemos ver alguna otra cosa más que ya la vamos a ver. Pero en este caso puntual, ¿por qué ustedes piensan que pasó esto? Yo entiendo de que, bueno, a ver, sus ventas, la mayor parte de sus ventas, el 80%, es a crédito. Si yo no hago una fuerte gestión de cobranza de esos créditos que estoy otorgando, y estoy perdiendo. Fíjese que también tiene deudores incobrables. Es decir, parte de esos deudores, de esa deuda que antes de ser incobrable, si yo no la gestiono, no la recupero, entonces estoy en un error, digamos. Sigo vendiendo a crédito, pero por otro lado no hago gestión de cobranza, ¿sí? Bien, ahí es donde nosotros empezamos a avanzar en un diagnóstico real. ¿Cuál es el primer diagnóstico? Como decía, primero, una Profe. mala gestión de cobranza. 2 segundos, ya te doy la palabra. Una mala gestión de cobranza, en el primer análisis que hace, bueno, por eso se llega a la morosidad. Lo que implica, ¿no es cierto? Segundo, que se tiene un alto grado de incobrabilidad. ¿Por qué puede ser eso? Por el mal otorgamiento de los créditos. O sea, no estoy haciendo un estudio serio de a quién le estoy otorgando los créditos por la venta a plazo. Si yo tengo errores de ese tipo, me provoca la morosidad, me provoca que me suba la cuenta, me provoca que tengan una pérdida de capital de trabajo, que ahí sí está el problema que me implica una crisis económica financiera. ¿Me van siguiendo? O sea, ¿qué es lo que estamos buscando con esto? Decir, bueno, en base a este dato, ¿por qué yo llego a este dato? Y a este dato, el diagnóstico es, yo tengo una mala gestión de cobranza. Segundo, que estoy otorgando mal los créditos porque no estoy haciendo el análisis crediticio necesario para poder otorgar un crédito, para que el recupero tenga un porcentaje alto de cobrabilidad. Me van siguiendo, o sea, en base a lo que está acá. Porque esto lo que está acá es la realidad. Entonces, ¿pero por qué se llega a eso? En lo que dijimos, en este caso puntual, puede ser por esto. No sé quién más quería decir algo que me... Yo, profe, pero justo Sí. lo dijo después, no se hizo No, ese análisis o explicarlo seguimiento. con tus palabras, a ver, explicarlo con tus palabras, que a mí me gusta escucharlo a ustedes. Claro, que no se hizo ese análisis o seguimiento de los créditos y a quién se le otorgaba, y que quizás en algún punto ya tendrían que haber empezado a incorporar esta política de descuentos por pronto pago o alguna estrategia que haga que los clientes empiecen a pagar, los morosos. Bien, entonces aquí ya vamos teniendo presente que podemos ir detectando algunos problemas que pueden haber más, ¿no? Que pueden haber más. Nosotros ya aquí detectamos 2 problemas en un área que después vamos a ver cómo lo vamos solucionando con las herramientas que le vamos a dar para darle una solución a este problema. Sí. Discúlpame, voy a ir anotando quiénes son los que me van participando. ¿Quién era? Andrea Ramírez. La competencia también, profe. Compite con Garbarino, Frávega, Musimundo. Sí. Bueno, ¿qué pasa con Profe, la competencia? no se tuvo en cuenta el tema de las tasas de interés. Como había dicho una compañera, Sí. no se llevó un real control porque no puede estar cobrando una tasa de 2,5% y por otra parte le están cobrando el 39% aproximadamente. Aparte, como usted dijo, aproximadamente el 50% de las ventas de lo que tiene a cobrar por cliente está moroso. Ese es Sí. un gran error que tiene la empresa, además de que tiene capital ocioso, como puede ser el camión,
que lo tiene sin funcionamiento, que tranquilamente se podría ver en qué estado está y si se lo puede reparar para brindar un servicio. Bien, O en eso de todo capital caso, ocioso, eso de capital ocioso es un tema también, sí. o directamente venderlo para poder con esa plata Eso comprar otra ya cosa. vamos a ir para las soluciones, ya vamos a ir buscando la herramienta de solución, ya vamos a ver si la venta puede llegar a ser una solución o no. ¿Puede Y, serlo o no puede mismo, serlo? y el mismo tema del automóvil BMW, que es Sí, una inversión muy grande para que solo lo esté usando, digamos, el presidente de la empresa. bien. ¿Cómo era tu Por ahí nombre? podría tener Cuenca Emilio. Por ahí podría tener otro vehículo, otro medio de movilidad mucho más económico. Y esa plata invertirla en más productos, ya que el nivel de stock se disminuyó, Sí, y de ahí buscar otra política de venta. sí. Yo le voy dando algunos elementos para que ustedes vayan dándose cuenta cómo deben ir haciendo este diagnóstico. Todo lo que están diciendo ustedes está bien, no está mal, está bien. Pero ustedes tienen que buscarle el por qué. ¿Me entiendes? O sea, a ver, las tasas de interés, pago el 39 y cobro el 25. Ahí hay un problema, sí, hay un problema. A ver, ¿por qué se puede haber llegado a ese problema? Para que después, cuando busque la solución, sabiendo el por qué, pueda atacar ese por qué. ¿Me siguen? El problema, sí, sabemos que hay un problema. Si yo pago un 39%, o hagamos más fácil, si pago un 40% y cobro un 25%, hay un 15% que me produce un desfasaje en mi situación económica financiera entre los créditos que tomo y lo que yo recibo. Ahora, a ver, ustedes piensen, ¿por qué puede pasar esto? Para Tiene que, una sí, También tenemos que tener en cuenta el contexto en que estaríamos, si lo llevamos a la actualidad, en este caso del país, como un factor ajeno a la organización, podría ser, en este caso, obviamente, el contexto de inflación, justamente por eso se dan esas altas tasas de interés, bueno, la cotización del dólar, etcétera, que afectan también, obviamente, a esta situación particular de esta empresa familiar. sí, sí, Eugenio, ahí hay mucho de realidad que cuando hablamos de tasa, hay un factor externo que es el que determina la tasa que me va a cobrar por los créditos que tomo. Y un factor externo es que, bueno, la inflación hace que las tasas suban, ¿no es cierto? Y yo esté pagando una tasa mayor. Pero, ¿por qué yo cobro una tasa menor? ¿En qué estoy fallando? ¿Me entiendes? Pues porque yo puedo decir, bueno, si yo pago el 38, 39, el 40%, voy a cobrar un 40% por lo que yo financio, para que tenga una ecuación en la cual los intereses que yo pago se compensen con los intereses que cobro. Ahora, ¿en qué fallo yo para que esté pagando un 40%, redondeando, y esté cobrando un 25%? Pasa que las ventas de No ellos, actualiza las tasas. No actualizo, pero ¿cuál es la no, no. razón? No, pasa que ellos también vinieron con una caída en las ventas y entonces creo yo que pueden tener la expectativa de lograr acrecentar las ventas ofreciendo una tasa baja, digamos, para tener una tasa competitiva o un precio competitivo con los grandes, estos grandes comercios que lo están comiendo, básicamente, ¿sí? Sí, sí, a ver. Esto no, lo que yo lo estoy induciendo es que esto no tiene una causal específica. Cuando se habla de tasa, en lo que yo pago, en lo que yo cobro, hay un análisis más global de la situación. Porque las empresas cuando empiezan en crisis, lo primero que hacen, mala decisión, es decir,
voy a tomar crédito. Y crédito que lo tomo es a cualquier costo porque lo necesito. Hasta caer al usurero, que son ya situaciones límite extremas. Yo voy a descontar un cheque y que me den lo que sea porque lo necesito. ¿Por qué? Porque ya tengo que cubrir esto, que tengo que pagar aquello, que necesito pagar la... O sea, que hay una situación global. Aquí no hay una causal específica muchas veces en una situación, en una empresa, por la cual se llega a decir, yo tengo esta diferencia entre las tasas que compro y las tasas que vendo. Recién decía bien vos, Carolina, que la decisión de tomar el 25% es porque yo con eso trato de vender más porque tengo una tasa más barata que la que tiene el vecino, le doy un plazo mucho más largo y así llego a un mercado en el cual puedo llegar a vender y a rotar más, pero si no lo cobro, muero. Y si yo no hago un análisis que cómo va a ser esa rotación y la cobranza para que yo siga teniendo capital de trabajo, está mal. Entonces, ¿qué es lo que hay? Una mala planificación financiera de lo que necesita con lo que él percibe. Es una planificación, o quieran llamarle proyección, como ustedes quieran llamarle. Esa planificación que es medio global en una empresa. Es decir, ¿cómo yo puedo obtener capital de tercero? ¿Y cómo es una planificación? Yo puedo obtener capital de terceros a través de créditos con terceras personas, o lo mismo accionista, aportar el capital que yo necesito. O sea, yo puedo tener distintas fuentes de dónde puedo conseguir los fondos necesarios para poder ser eficaz y eficiente en mi funcionamiento. No es malo el endeudamiento, si yo lo puedo manejar. Y si ese endeudamiento a mí me hace dar rentabilidad que me sea suficiente para pagar los intereses de ese endeudamiento y a su vez me quede un pedazo de esa torta que es la que me da una ganancia. Y todo eso se hace en base a una planificación. Entonces, el problema más grave de todo esto es una mala planificación de cómo obtengo recursos para un mejor funcionamiento de la empresa. ¿Me van siguiendo? Aquí no es como en el caso puntual anterior, que yo puedo identificarlo puntualmente. Aquí pasa por un tema de planificación. ¿Me van siguiendo? Vamos a ir siguiendo con alguna otra idea que hayan tenido los demás compañeros. Ustedes tienen miles de cosas para imaginarse, porque con esto tienen para imaginarse lo que pueden. Hay tantas las variantes, que cuando uno se encuentra en la práctica real, yo puedo tener, y se los dije ya en la teoría, yo puedo tener dos empresas iguales. Yo puedo tener, supongamos, Fragea y Garbarino, que tienen la misma política, generalmente la misma política. Supongamos que las dos estén en crisis. Yo les puedo asegurar que las herramientas y el análisis en las dos va a ser totalmente distinta. Porque que tengan la misma actividad, que tenga hasta el mismo problema de crisis económica financiera, no siempre el diagnóstico es el mismo y la solución es la misma. Generalmente no van a encontrar nunca dos empresas iguales en las cuales yo le pueda aplicar la misma herramienta. ¿Pueden coincidir? Sí, pero no es porque sea como una ecuación 2 más 2, 4. A ver, ¿alguna otra idea tienen? Profe, Sí. podría ser que no suba su tasa de interés porque, por ejemplo, si, o sea, paga una tasa de 39% y tiene 25% él, y no la sube porque las otras empresas también la tienen al 25%, y si la sube va a vender menos, digamos. Sí, eso sí pasa. Seguramente lo que decía tu compañera. Fundamentalmente eso hace para tratar de vender más. Sí, pero eso tiene que venir acompañado con una planificación. Porque si yo no planifico, esa diferencia de tasa que yo tengo,
me provoca tener una menor rentabilidad. O puede llegar a tener pérdida, que es lo que a mí me produce que yo tenga desfasaje económico-financiero. ¿Me van siguiendo? Porque todo esto termina en que mi rentabilidad la pierdo. Al perder rentabilidad, pierdo posibilidad de poder pagar a mis proveedores o pagar las cuentas que se tenga, porque no tengo la posibilidad de generar los fondos suficientes para hacer frente a sus obligaciones. Sí, sí, tenés razón, Samuel. ¿Qué otra cosa pudieron ver de todo esto? Profe, Sí. ahí no sería necesario saber, profesor, sería necesario saber hasta cuánto disminuye la venta. No te escuché bien, no te escuché bien, se En cortó. 2017 fue de 7 millones de mil. Sí. Ahora es que se me corta internet, están dando mal. Sí, bueno. Digo, sería necesario ahora en la vida saber en cuánto disminuyeron las ventas. Porque si bien tenemos el dato del año 2017, que fue de 7.100.000, en la actualidad, por lo que veo, no tenemos un número exacto de cuántos son las ventas, digo. Si bien tenemos Sí. caja y banco y cuentas por Sí, cobrar, no tenemos ese dato puntual, pero yo lo puedo inducir, ¿no es cierto? Yo puedo Justamente para fundamentalmente porque encajarlo en el tema de la... existe una merma de venta, sí la existe. Para encajarlo con el tema de la tasa de interés del 15%, a ver si realmente la política de venta que tenemos está funcionando o no. Por lo visto, no. Entonces, es una forma de tomar otra medida. Sí, sí. Aquí lo que te quería comentar es, si bien no está puntualizada la venta del año 2018 o 2016 para poder comparar, aquí sí hay elementos que inducen a que la venta disminuyó. Primero, disminuyó el stock. Al disminuir el stock no tengo mercaderías para vender. Entonces ahí yo ya tengo el problema que la venta va a ser menor. ¿Por qué? Porque no tengo la mercadería para poder vender. Y seguramente la mercadería que yo tenga va a ser una mercadería que tenga una rotación no muy rápida. Entonces no es lo mismo yo tener, ejemplo, un televisor que lo vendo cada 3 días y lo voy renovando, y cada 3 días voy vendiendo un televisor y compro y vendo, compro y vendo. Esa rotación hace que mi margen de ganancia, aunque sea menor, en esa rotación rápida que yo tengo, me genera una mayor utilidad. Que yo puedo tener un televisor que lo tenga 7 meses para poder venderlo, y si capaz que tengo un 10% más de margen, y estoy perdiendo. ¿Me van siguiendo? Estoy perdiendo. ¿Por qué? Las grandes empresas, las que generan importantes recursos y las que tienen grandes utilidades, son porque tienen una alta rotación y rápida. Porque eso hace que se vaya generando, y la utilidad se va generando permanentemente y mucho más rápido. Si yo en vez de tener un 10 tengo un 7%, pero eso lo hago mover 7 veces en un mes, o sea, hagan la cuenta cuál es el que más gana, el que más rota, aunque sea su porcentaje menor. ¿Me van siguiendo? Entonces, todo eso pasa por una política. Bueno, en este caso, induciendo todos estos datos que está acá, se da que las ventas cayeron, ¿no? Seguramente sí. ¿Qué otro temita pudieron? Profe, también tendremos que saber el tema de las sucursales, cuál es la que está generando mayores ganancias actualmente. Bien, ¿cómo lo hacemos? Pues yo diría pérdida, porque si da ganancia ni lo voy a tocar. Aquí estamos analizando los problemas.
Sí, seguramente yo puedo determinar que la sucursal A, supongamos que es donde está el local propio, y la sucursal B, que es el local donde alquilo, yo puedo, por supuesto, no me cabe la menor duda que si soy medianamente organizado, yo puedo saber cuál de las dos me da utilidad o no me da utilidad o me da pérdida. Sí, también es para analizarlo. Ese tema también es para analizarlo, por supuesto. La conveniencia o no de seguir teniendo estas dos sucursales. Pero para eso ya tengo que hacer un análisis más profundo de eso, no solamente el económico en sí mismo. Pero sí, también hay que analizarlo, sí, sí, sí. No sé qué iba a decir, Carolina. Ah, sí, bueno, yo quería, bueno, aportar ahí de que, si bien ellos no tienen una buena gestión, en cuanto a sus ingresos, tampoco como que manejan su pasivo porque, tienen una deuda importante con AFIP, pero también tienen deudores incobrables, es decir, es como que estamos pagando ganancias a AFIP, ganancias que no tenemos. Entonces, no, tampoco vemos si se hizo un tratamiento de deudores incobrables como para reducir esa deuda con AFIP, ¿no? Sí, los deudores incobrables ya es una mala política. Segundo, uno de los temas que generalmente, o sea, yo en mi estudio trabajo mucho con empresas en crisis, o sea que conozco la realidad de cómo se llegan a estas situaciones. Y lo primero que hacen las empresas hoy es dejar de pagar los impuestos. Cuando a mí no me alcanza la plata, yo tengo que decidir con la plata a dónde la destino. Entonces, la primera decisión que toman cuando me encuentro en crisis es decir, bueno, dejo de pagar los impuestos. Una. Yo tengo 3 grandes rubros en las empresas que son las que dan fuente de financiamiento a las empresas. Uno son los proveedores, otros son los bancos, las entidades financieras, y tercero son los entes recaudadores fiscales, que yo me financio ante el no pago. ¿Qué es lo que hace el empresario? El empresario lo que hace es, cuando ya, el empresario el primero que percibe que se encuentra en una situación mala, el primero que va percibiendo. Desgraciadamente, el empresario cuando la percibe ya está siendo bastante tarde, porque no toma decisiones en los momentos que se deben tomar. Hasta la decisión tarde de decir, me presento en concurso preventivo, como una herramienta para solucionar la crisis. Pero eso es, digamos, cómo voy sobre la marcha, viendo cómo voy tratando de solucionar. Y muchas veces ese ahogo financiero provoca desastre en la cabeza del empresario, porque el empresario está, en vez de ver cómo hace para que su empresa funcione mejor, para que pueda vender más, para que pueda fabricar más, para ser más eficaz, para ser más eficiente, está pensando que tiene que levantar un cheque, cómo me entra X plata porque tengo que pagarle al otro, entra en esa vorágine que es financiera, y ahí es donde, desgraciadamente, abandonan los otros sectores que son importantes, y ahí es donde la crisis en algunos momentos puede llegar a ser terminal. Pasa que tampoco tienen un asesoramiento temprano de cómo tener formas paliativas antes de llegar a una situación de pago, ¿no? Que el empresario, nuestro empresario, muchas veces cree sabérsela todas. ¿Y cuál es el tema? El mundo de la información de hace 15 años a esta parte hizo que hoy yo puedo estar con este aparatito conectado con cualquier lado del mundo. Y la información o los datos
la tengo al instante. Y muchas veces esto es fabuloso. Y muchas veces esto hace tomar malas decisiones también. Porque no es todo real lo que está acá. No es todo verdad lo que está acá. Entonces, porque el empresario haya leído una información, no significa que sabe. Y el empresario, muchas veces por leer una información, se cree autosuficiente y no recurre al asesoramiento de personas que se capacitaron para eso. Ejemplo, un licenciado en administración de empresas. Si para eso tiene la capacidad técnica para poder ayudarlo. Porque hay empresarios que pueden ser ágiles en su forma para generar negocio. Eso no significa que esa agilidad o esa rapidez o esa virtud que tiene, si no viene acompañada de un asesoramiento en la cual lleve a ser eficaz y eficiente, va a crecer, pero cae en cualquier momento. Entonces, esto es todo un análisis global y por ahí yo me apasiono con este tema porque es realmente un tema que se vive hace 25 años. Yo en mi estudio estoy hace 30 años en mi estudio. Hace 25 años hacemos empresas en crisis y la verdad pasaron todo. Por eso le puse este primer párrafo y nadie me dijo nada de este primer párrafo, ni siquiera lo analizaron. Y es una de las cosas más importantes. ¿Por qué no lo leen de vuelta? Y ustedes imagínense si eso puede ser un problema. Profe, yo creo que Sí. en ese sentido, digamos, al ser una sociedad anónima y encima que es una sociedad cerrada porque es familiar, es algo chiquito y el capital, digamos, para lo que está enfrentando a los competidores es chico. Y, digamos, una posible solución, o sea, podría ser tratar de abrirse e incorporar nuevos accionistas para Solución. poder enfrentarlo. Eso para Claro, solución. sí. Vamos a problema. ¿Eso puede ser un problema o no? Sí, yo creo que sí. No necesariamente puede Profe, ser, porque sea familiar, tener un capital chico, ¿no? Puede ser familiar y tener un capital grande, ¿no? Y yo No Tiene que se estar pone. asesorado, profe, tiene que ser yo conozco licenciado o algo. grandes firmas que familiares que eran sociedades con capitales inmensos y cayeron. Vienen también es una empresa familiar vieja, por ahí, y que no se incorporan también a la modernización, digamos, en la gestión o en la administración, y también es necesario, ¿no? Consensuar, y muchas veces cuando es una empresa familiar, el consenso es medio difícil, ¿no? Sí, está bastante cerca de lo que generalmente pasa. Yo les comento porque, bueno, es más difícil, es más profundo el tema. Las empresas familiares en nuestro país, en nuestra región, tienen una característica, pero estadísticamente es así. La tercera generación la funde. La tercera generación la funde. Estadísticamente no conozco empresa importante que no haya llegado a la tercera generación sin tomar algún tipo de decisión que no haya terminado en quiebra. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto? No, ustedes pueden decir, no tiene nada que ver, ¿por qué esto de la tercera generación? A ver, y le digo estadísticamente porque puedo nombrar de aquí 4, 5, 6 empresas de familia importantes del medio que tuvieron empresas muy importantes y que terminaron en esa situación. ¿Por qué? Generalmente las empresas familiares empiezan con
2 hermanos, generalmente, 2, 3, 4 hermanos. Mientras más son, peor es. Empiezan trabajando, que son los abuelos de los que están en la tercera generación, que son los que con el trabajo, eso generalmente inmigrantes que vinieron y le pusieron el hombro, trabajaron mañana, tarde, noche, que generaron una actividad económica, que generaron un poder económico, que generaron fortunas, llamémosle, con trabajo, llega la segunda generación de los hijos. Parte de lo que vos decías, sí, hay un avance económico en el esquema de trabajo puro, en otra época donde el trabajo es lo que te hacía generar. Hoy, no solamente el trabajo, tiene que tener una cierta capacidad, una cierta información, una cierta preparación para seguir avanzando en este mundo de negocios distinto al de 30, 40 años para atrás o 50 años para atrás. Viene la segunda generación. La segunda generación ya empieza a verse con alguna otra mirada distinta, que ya son los que lo saben un poquito más, los que creen ya saber mucho más. Y en la segunda generación ya empieza a tener un problema familiar importante si no es atacado de cuajo en su primer momento. ¿En qué sentido? En las segundas generaciones ya no son los hermanos, son los hijos con los yernos o las nueras, que ya entran a querer tomar decisiones y ya son más, ya no son 2 o 3, ya son los hijos de uno con los hijos del otro y los hijos del otro. Todos quieren estar, porque hay una empresa en la cual da esa posibilidad. Entra en eso. Y ya entra, mira, mira, él cambió de auto. Mira, se compró este auto importado. ¿Y por qué él se lo compra y yo no? O sea, no miran como estrategia el funcionamiento real de la empresa que se lleva a generar las utilidades necesarias para que esas sean distribuidas y todos estén bien. Empiezan envidias, empiezan los egoísmos, empiezan una serie de factores que empiezan a provocar que esa empresa fructífera empiece a tener problemas. No grave todavía, pero empieza a tener problemas. No le digo, cuando llega la tercera generación, que ahí es quién conduce. Si es mi hijo, si es el hijo de él, quién tiene más capacidad. No, mi hijo es licenciado en administración. Ah, no, pero mi hijo es esto. ¿Quién conduce? Y en la tercera generación generalmente terminan con gravísimos problemas. ¿Cómo solucionan esto? Y ya yo tengo un librito que hay una persona a nivel nacional que habla de los distintos problemas. Después se lo voy a pasar, porque ustedes que son licenciados en administración de empresa, se lo voy a buscar, se lo voy a pasar porque le va a servir de utilidad. Es chiquito, pero es los problemas de la empresa familiar. Es buenísimo porque apunta al corazón de todo eso. ¿Y sabe cómo se soluciona? Con un protocolo. Con un protocolo de cómo van a ser las distintas administraciones a futuro. ¿Y sabe cuál es la ciencia? Que en la administración, en este caso en el directorio, noten los accionistas. O sea, dale la administración a terceros. Esa es una de las cuestiones que sirve muchas veces para que estos problemas que pueden llegar a ser graves, que estadísticamente tiene un porcentaje significativo que llega a la gravedad, pueda llegar a ser zanjado creando un protocolo. Ese protocolo tiene que tener consenso entre los familiares, porque si no va a venir uno y dice, che, mi hijo quiero que trabaje acá, ¿qué va? Gerente general. El otro dijo que todos son gerentes. O sea, y bueno, y muchas veces la empresa puede dar y muchas veces la empresa no puede dar para tener 15 gerentes que son los 15 hijos
de los dueños o los 15 nietos que quieren tener el trabajo en la empresa, pero no quieren ser empleados rasos, quieren ser gerentes. Entonces, la mejor forma es generando ese protocolo. ¿Y a qué iba todo esto? Que muchas veces este problema de la administración de un directorio en las empresas familiares puede llegar a provocar, a tomar malas decisiones que me generen un mayor costo, que me genere una pérdida de utilidad y que me termina provocando, ¿no es cierto?, una crisis económica financiera, por la mala administración de quienes toman las decisiones. ¿Me siguen? Por eso está puesto este primer párrafo que parece ser como algo así como un informativo, así nomás, tiene ese sentido de que muchos casos, bueno, también ustedes no necesariamente lo saben, pero bueno, ahora se lo explico, del por qué en muchos casos este tipo de sociedades terminan teniendo estos problemas, ¿no es cierto?, económico-financieros que tienen una causa específica. Es el inicio de un problema, una causa. Después, por supuesto, se toman malas decisiones. Yo tengo acá y pongo, no conozco el negocio, y bueno, voy a poner 20 empleos acá, 5 empleos acá, y capaz que, o como les digo, uno de los problemas de esto, que ya lo vamos a analizar, hoy una empresa de este tipo no puede tener 27 empleos de venta. Tiene que tener 2 y lo vende por internet todo. Es así, hoy se vende todo por internet. Le doy un caso que la verdad fue anecdótico solamente, de la verdad. Hoy cualquier emprendimiento empieza por internet. Hoy empieza por internet. Estaba un fin de semana y bueno, había invitado a mi casa a comer un asado a unos parientes. Y bueno, ¿qué iba a hacer de postre? Bueno, ¿qué de postre? Bueno, compremos cayote con nuez. Bueno, cayote con nuez. ¿Dónde compra cayote? Bueno, el sábado buscando por todos lados. El domingo a la mañana salgo acá y el domingo a mediodía era el asado. Bueno, después uno de los chicos que llegó, ¿qué está buscando? No, no podemos conseguir cayote. A ver, mira, aquí a 3 cuadras hay una casa que vende cayote. Y la otra está a 10 cuadras de acá. Y si no, en San Lorenzo hay una señora también que hace cayote y vende. ¿Cómo? Sí. A los 10 minutos vino con 1,5 kilos de cayote. Hoy, esa forma de vender, por ejemplo, donde tengo un menor costo de venta, muchas veces no está visto. Ya lo vamos a ver como ya le tiré como una solución a todo esto, pero después vamos a ver que no es tan fácil llegar a esa solución. ¿Alguien tiene alguna idea más con respecto a toda esta problemática? Porque después como soluciones tenemos para hacer guiso, más todavía que todo esto. Más o menos se dieron cuenta, cuando yo voy a analizar la situación de crisis para tener un diagnóstico, ¿cómo empiezo? Lo primero que arranco es lo que está puesto acá, cómo es la constitución jurídica de esa empresa. Y ahí efectúo el análisis para ver si en la administración de esa empresa no existe algún problema. Ahí arranco mis primeros pasos para efectuar el diagnóstico. Voy a ver cómo está organizada la empresa y cómo está administrada esa empresa. En cómo está organizada, yo voy a agarrar generalmente el organigrama de esa empresa, voy a decir las distintas áreas que tiene la empresa. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a ir a hacer el análisis en cada una de las áreas. Por eso acá decíamos el área de comercialización, el área de marketing, el área de distribución o logística o entrega, el área de personal. Yo voy a empezar a analizar cada una de las áreas para ver, ¿no es cierto?, cuáles son los problemas. Y aquí un análisis FODA también nos puede llegar a servir de la debilidad y la fortaleza
que yo voy a ir detectando en cada una de estas áreas, porque eso me van a ayudar mucho a que cuando yo vaya a buscar la solución, este tema del análisis de la fortaleza y la debilidad que yo fui encontrando en cada área, me va a llevar a mí a tomar la mejor herramienta para poder solucionar esa crisis. Son herramientas que ustedes conocen. Son herramientas que ustedes conocen. ¿Me van siguiendo? Entonces voy haciendo este análisis en cada una de estas áreas. De ahí voy a ir detectando los problemas y yo voy a ir registrando esos problemas, porque no es que tenga un solo problema. Puede tener un solo problema en un área y que las otras áreas funcionen bien, pero pueden tener problemas en distintas áreas. Y ahí es donde yo le voy a tener que ir buscando la solución a cada una de estas áreas para que entrelazada lleguemos a que pueda llegar a ser una solución para que pueda superar la crisis. ¿Y en qué termina esa superación de crisis? En que después un estado contable de esa firma me dé utilidad. Que ahí es donde se vuelca la totalidad de mi esfuerzo, de que esa empresa vuelva a ser rentable. Y ese trabajo de ustedes. Hoy, ustedes van a tener que aprender a manejar empresas en crisis. Hace 15 años las crisis eran cada 10 años, pero era cada 10 años. Yo pasé todas las crisis, desde que me recibí de contador, me agarraron todas las crisis. Me acuerdo un día, 28, 29 de diciembre, era jovencito, contador jovencito, y bueno, estaba trabajando, había hecho 2 balances, me había agarrado una gripe, caigo en cama, lo mando a mi hermano que me presente los balances, que bueno, que cobre, en eso me cobro todo, que me cobre, que me lo deposite en el banco. El día 1 de enero, quito la plata. Por favor, no te olvides de hacer plazo fijo, qué sé yo, pum, quito el plazo fijo. Y uno dice, bueno, uno cree que puede ya bien saber, no tiene la información necesaria para poder saber. Yo decía, como mi hermano no se olvidó, por lo menos la plata la tendría. Pero bueno, y eso es lo que uno que tiene que aprender a ustedes que están y van a estar al lado del empresario en la administración de la empresa, tienen que aprender a manejarse en crisis. Nuestro país vive de crisis. Entonces ustedes tienen que saber adecuarse a esa situación y saber manejarse y asesorar en las distintas situaciones porque van a vivir de crisis. Está bien, no todas las empresas pasa esto. Sí, está bien, no todas las empresas pasa esto, es una realidad. Pero bueno, las empresas que andan bien, bueno, tienen también su porqué. Pero ustedes tienen que tener la herramienta para poder analizar todo este tipo de situaciones. Bien. Después de analizado todo esto, ¿qué soluciones tienen? Y ahí sí quiero que vayan largando todas las soluciones que ustedes crean convenientes. Aquí ya no les doy tiempo para pensarlo, porque cuando ustedes fueron analizando, ya fueron pensando cómo se va solucionando. ¿Cómo irían solucionando? Profe, yo lo primero que haría sería hacer un plan financiero integral, organizado y detallado, tendiente a realizar o alcanzar los objetivos financieros, porque ese es un gran problema que tienen referente a los plazos, a los costos y a los recursos que se tiene en la empresa. Bien, eso es bueno. Ese plan es bueno, pero también teniendo en cuenta cómo voy atacando otras áreas. Ese plan sí solo no se puede hacer si no ataco con soluciones otras áreas. Sí, a eso tenés que llegar, a yo tener un plan financiero para poder salir de la crisis. Perfecto eso, perfecto. Pero yo analizaría o tendría en cuenta un cambio de rubro. Bien, un cambio de rubro. Eso me gusta. ¿En qué sentido? Yo tengo la posibilidad de ir a competirle a Garbarino o a Frávega. Voy a tener el poder de competirle a estas 2 empresas en la cual va a Philips y le compra la producción de televisores de Philips, de ese mes.
Y yo voy y le compro 10 televisores. Por supuesto, el que compra la producción vale el televisor 1.000 y yo lo estoy pagando 1.500. Ahí nomás yo ya tengo una diferencia abismal en el precio que yo puedo vender, porque el otro me lo va a sacar en oferta a 1.300 y yo no lo puedo vender a 1.300 porque lo vendo a pérdida. Entonces competí a ese nivel, no puedo porque no tengo la capacidad económica financiera para poder competir. Una de las soluciones que en su momento decir, bueno, cambio de rubro, pero ese cambio de rubro no tiene que ser de cuajo, o sea, yo no soy de artículos del hogar a pasar a vender celulares, pero sí puedo anexar alguna actividad importante a lo que yo estoy vendiendo para que pase a ser principal. Tiro un ejemplo, mueblería. Yo al artículo del hogar lo voy a seguir teniendo, pero en una menor cantidad, para que me va a comprar una cama, un placar, un ropero, lo que sé yo, vea que hay un televisor y lo pueda comprar también. O vea si hay una licuadora, vea si hay cualquier cosa de eso. Puede ser una solución. Y yo ahí ya no estoy compitiendo con ellos dos, ya compito en otro ámbito. Readecuación de la actividad. Esa es una buena, ¿sí? Pero vamos viendo, si readecuamos, ahí ya hay una reestructuración integral de la empresa. Supongamos que no readecuamos nada y queremos seguir con ese rubro. Cambian las políticas de ventas. Cambiamos política de venta. ¿Cómo sería eso? Profe, yo también, más que un cambio de rubro, sería más que nada ofrecer alternativas de productos que las otras empresas no pueden vender o no quieren vender y ofrecerlas nosotros. Y eso termina siendo un Productos más cambio de rubro. económicos o algo así. Sí, termina siendo un cambio de rubro. Pero dentro, dentro del mismo productos del hogar, de otras marcas. Sí. Profe, Sí. profe, podría ser como que haya otros accionistas, o sea, externos, permitir eso, digamos, que ingresen nuevos accionistas que aporten capital. Sí, eso también puede ser una reorganización societaria, con el aporte de capital del tercero haciéndolo accionista. Sí. Profe, Sí. pero eso sería factible si estamos en esta situación de cesación de pagos, porque por la desconfianza de los accionistas me refiero. Bueno, toda persona que quiere invertir va a ser su número. Y si yo sé que invirtiendo en esto y yo a la actividad la pongo en marcha y que me va a ser rentable, lo va a hacer. No, nadie va a invertir para perder, seguro. Pero si nosotros hablamos de incorporar capital, bueno, ese capital que se va a incorporar va a ser un análisis si le conviene o no. Bueno, ahí va a estar en que yo, en todo este análisis que haga, le muestre cómo voy a superar toda esta situación, cómo voy a arreglar todo mi problema de la empresa para que el capital que está aportando al poco tiempo me empiece a dar rentabilidad y que eso sea una tentación para quien quiere invertir, ¿no? Nadie va a invertir en alguien que ya no tenga solución. Eso ya, yo le voy a mostrar soluciones para que pueda pasar eso. Eso es lo que estamos buscando acá. Nosotros lo que estamos buscando con esto es diagnosticar y buscarle la solución para que salga. Podría ser también buscar alguna otra empresa, más o menos obviamente la rama que sea del estilo familiar y poder intentar una fusión, ya si no podemos una fusión societaria puede ser. Sí, otros inversionistas justamente por el miedo que usted decía, obviamente que uno va a hacer los números, pero poder funcionar, o si bien tenemos en caso este ejemplo que usted nos dio, también poder reducir el tamaño, o sea, una reorganización. Yo le doy un ejemplo, eso de la fusión también puede ser muy interesante. Si mi local propio está en el centro de la peatonal de Salta, con un local donde es apetecible por mucho, y seguramente hay alguien que le va a interesar por el solo hecho del lugar donde está,
porque si yo lo tengo bien, voy a vender. Y eso puede llegar a ser una apetencia para un tercero que quiera participar en esta empresa, ¿no? Exactamente. Sí, sí. Pueden tener miles de soluciones de las que ustedes se imaginen, pueden tenerlas. Lo que quiero es que se la imaginen. Todas son válidas. Yo no le voy a decir nunca que no, porque todas las que ustedes me puedan decir, con un pequeño fundamento que me den, es válido. Porque para superar la crisis pueden tener muchísimas herramientas, pero muchísimas herramientas, no solamente una o dos. Puede ser variada. Y esa variada en todo este tipo de herramientas son las que llevan, ¿no es cierto?, a poder superar la crisis, las que se va analizando en base al diagnóstico. Yo vuelvo de nuevo con la política de gestión de cobranza, que me parece que es importantísimo en toda empresa, ¿no? En el recupero de deuda, alargaría también una moratoria. Por ahí también vendería algún capital inmovilizado que tengo ahí para salvar esa deuda hipotecaria. No sé si podría o estaríamos en condiciones de perder el activo más fuerte que tenemos, que es el local, ¿no? Sí, miren cómo lo traté de inducir. El primer párrafo de los administradores con que el presidente del directorio tiene un BMW y no se condice, digamos, con cómo está la situación de la empresa. Ahora, si la empresa fuera floreciente, que tenga 5 BMW, no hay problema. Pero eso está puesto profesamente para llegar a ese problema. Sí, son muchísimos. La verdad, son muchísimos las herramientas que yo puedo llegar a utilizar desde, como yo, sí. Sí. No. No te escucho. El tema fundamental en el análisis, que cuando yo voy haciendo el diagnóstico de los problemas, yo ya voy a ir pensando qué solución le voy a ir dando a ese problema. Y después, cuando yo vaya viendo los distintos problemas y vaya diciendo, bueno, este tema de la cobranza, bueno, cambio la política de venta, hago un protocolo y tengo un protocolo acertado de los créditos que voy a otorgar. Voy a inducir a que la gente lo compre de contado porque va a ser más beneficiosa que la que a plazo. Si yo tengo una buena política de otorgamiento de crédito, yo voy a poder vender mi cartera de cliente a un fideicomiso que se encargan de la cobranza y que compran los créditos a las grandes empresas cuando tienen una cantidad importante de clientes. Herramientas pueden tener de la más variada. Y vaya, aquí, en el caso del depósito, tiene el depósito. ¿Me conviene hacer el reparto propio o directamente elimino el área de la logística y lo contrato a un tercero porque me va a salir más barato? ¿Por qué? Porque los camiones que tengo me generan muchos costos, ya son viejos, se echan a perder, tengo que arreglarlos, combustible. Ese capital ocioso que figuraba ahí. 8 personas para hacer la distribución de la mercadería, el costo fijo. Seguramente la decisión va a ser tercerizarlo y que me va a tener un menor costo. Ustedes donde toquen pueden tomar decisiones. En donde toque van a poder ir tomando decisiones. Ahora, cuando yo vaya tomando las decisiones en cada una de estas áreas, lo que tengo que hacer yo después, al final, entrelazar todas para hacer un plan, ¿no es cierto? Un plan de reestructuración para poder superar la crisis. Y ese plan va a tener herramientas que va a poder solucionar en las distintas áreas que yo crea conveniente, que yo como licenciado en administración, crea conveniente poderlas llevar a cabo para poder superar esa crisis. ¿Me van siguiendo? Esto es, yo les digo, me toca a mí particularmente
tener contacto permanente con empresarios que están en crisis, porque, digamos, nosotros en el estudio trabajamos mucho con empresas en crisis, y hay una parte que ustedes cuando se reciban y empiecen a trabajar, que lo van a tener que trabajar, que es hasta tener elementos o herramientas psicológicas para poder trabajar con un empresario que cuando la crisis golpea, los pone mal. No voy a dar nombre, pero bueno, una empresa muy importante del medio se tuvo que presentar en concurso. Bueno, presentamos la empresa en concurso, una empresa muy importante, pero muy importante. Y bueno, el empresario se sintió tocado. Bueno, tuvo 3 meses soqueado, porque fueron muchos años de generar ese grupo empresario importante. Y bueno, después fue digamos, en un trabajar permanente, codo a codo, y hoy está totalmente lúcido, llevando a cabo de vuelta con ímpetu, con fuerza, su negocio, y está superando la crisis en forma espectacular. Pero también ese es un problema. Sí, también ese es un problema. Y que si el empresario no está en condiciones psicológicas de poder llevar adelante muchos de estos cambios por el shock que produce la crisis, es un tema que también hace a la relación profesional que va a tener el profesional que lo asesore con su cliente, ¿no? Hasta en eso. Por eso que aquí ustedes van a aplicar todas las herramientas que ustedes estudiaron y van a estudiar en su carrera, la van a aplicar a casi todas, porque le van a ser necesario aplicarla para poder superar toda esta problemática económica financiera, ¿no? Y que le vuelvo a repetir, es una constante. No es algo que no le va a tocar, le va a tocar en un porcentaje muy significativo afrontar este tipo de situación, ¿no? Y ustedes también tienen que estar preparados para poder afrontarla, ¿no? Cualquiera sea su puesto, o sea, yo puedo estar asesorando de afuera, puedo ser el administrador, que ahí está más el problema, porque yo estoy adentro, entonces tengo que hacer un paso al costado y empezar a mirar el panorama de una forma distinta, porque cuando yo estoy adentro, también va todo adentro y yo entro en la misma vorágine de todo ahí adentro. Y por ahí es necesario hacer ese pasito para atrás, refrescar la cabeza y decir, a ver, me calmo y veo cuáles son los problemas que tengo aquí adentro de mi empresa y poder llegar a superar. También es el problema, de adentro o de afuera. ¿Alguna pregunta? Les paso algunos avisitos parroquiales para que ustedes sepan. La semana que viene va a haber clase. Vamos a seguir con clase. El día lunes yo doy clase también a los chicos de la licenciatura de Rosario de la Frontera. Vamos a hacer un práctico ahí, vamos a trabajarlo de esta misma forma. Un práctico que se va a referir a un tema de concurso y quiebra, que es propuesta de pago, categorización, que son etapas en un proceso concursal en la cual un licenciado en administración de empresas puede tener mucha injerencia en estas cuestiones. El que pueda conectarse, ahí subió la doctora Ayala a la plataforma, va a ser el lunes a las 2 de la tarde, de 2 a 4. El que quiera conectarse, así juntamos los chicos de Rosario con ustedes y vamos a dar la clase, esa práctica, para que vayan teniendo algunas otras herramientas, no solamente la teórica.
pero va a ser de esta misma forma, muy interactuando con ustedes, porque lo que yo quiero es que ustedes interactúen, no solamente que yo hable. Así que están invitados, está el enlace ahí en la plataforma. El que quiera participar está invitado para hacerlo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Profe, el parcial es el día sábado 3 y El sábado 3. ¿ya tienen El el sábado horario? 3 a las 10, creo. Mi ¿Y memoria cómo no es me la falla. modalidad? Perdón la interrupción. Quiero saber, ¿y cómo es la modalidad del parcial? Esa, te digo, la vamos a definir mañana recién. ¿Mm? Apenas la tengamos, la vamos a subir a la plataforma. ¿Sí? O si la tengo, ya el lunes le aviso a los chicos que se vayan a conectar. Distinto de lo de Rosario, porque como son en Rosario pocos chicos, ahí nosotros, cuando son pocos chicos, porque también doy el derecho concursal a los alumnos de contador en Tartagal, ahí les tomo los parciales orales. Es lo más lindo. Son 8 chicos, le tomo oral y aprueba casi la mayoría, ¿no? Y se dieron cuenta que es mucho mejor que rendir escrito. Aunque ustedes no lo crean, es mucho mejor. Sí, es mucho mejor. Porque aparte no es un examen así, es una charla. Entonces, cuando uno la toma así, lo que nosotros necesitamos saber es si ustedes la entendieron y le saben. Eso es. Y eso lo puedo saber con una charla. Bien. Bueno, nos estamos viendo. Al que quiera participar el lunes está invitado. ¿Sí? Chao, chao. Gracias. Hasta luego, profe. Chao, chao.